Hello amigos en YouTube, aquí te habla o te saluda tu amiga Miss Katia, aquí en tu canal Aprendiendo Inglés con Miss Katia, ya lo sabes, no olvides suscribirte a este canal, ¿ok? Bueno, miren, en el día de hoy vamos a estar aprendiendo otro tema. Recuerden que comenzamos la semana pasada una serie con el tema Present Simple o presente simple en inglés. La clase pasada o en el video pasado más bien estuvimos estudiando lo que fue la parte de en qué consistía o de qué trataba el presente simple, para qué se utilizaba el presente simple, entre otras cosas, ¿ok? Eso fue la semana pasada. En el día de hoy vamos a estar estudiando cuáles son esas reglas del presente simple en inglés para conjugar verbos con las terceras personas del singular, ¿ok? Entonces, la vez pasada hacíamos énfasis en esto, que el presente simple, las terceras personas del singular, he, she, it, recuerden que las terceras personas son he, she, it en inglés. Esos verbos deben sufrir algunos cambios o algunas modificaciones. Eso para que lo tengan presente, ¿ok? En cuanto al presente simple, las terceras personas, los verbos sufren cambios. No se les olvide. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre las reglas que se deben tener presente al momento de conjugar verbos en el presente simple. Bueno, mire, la primera regla, te la voy a decir, la primera regla es que cuando el verbo termina, o sea, cuando en su final el verbo termina en SS, o sea, en doble S, cuando el verbo termina en CH, cuando el verbo termina en SH, cuando el verbo termina en O, cuando el verbo termina en Y, a esos verbos se les debe agregar ES en su final. Eso dice la regla, no se les olvide. Hay otra regla que dice que cuando el verbo termina en vocal O, a ese verbo se le debe agregar ES en su final. Esa es otra regla. Cuando los verbos terminan en Y precedida de una consonante, a ese verbo se le debe hacer un cambio. Se le debe reemplazar la Y por I latina, es decir, la I de puntico, y agregar es o S en su final, ¿ok? Para que lo tengan presente. Bueno, mire, aquí tenemos el listado de verbos que yo les mencioné ahorita. Los verbos terminados en CH, los verbos terminados en SH, los verbos terminados en Y precedido de consonante, los verbos terminados en vocal O, los verbos terminados en SH, en CH, en doble S. A esos verbos se les debe agregar ES en su final, siempre y cuando estén acompañados de las terceras personas del singular. Ya ustedes saben que las terceras personas del singular son he, she, it. Entonces aquí tenemos, en el listado tenemos encabezando el verbo watch, que es el verbo ver. Si se pueden dar cuenta, pueden observar, el verbo watch termina en CH, watch, watch. Si estuviera acompañado de la tercera persona, que en este caso sería he, diríamos he watches. A ese verbo debo agregarle ES para aplicar la conjugación del verbo o la regla del presente simple. Watch, CH. Wash, CH, que es el verbo lavar. A ese verbo, si estuviera acompañado de la tercera persona del singular, le agregaríamos ES en su final. Wash, washes. Watch, watches. Aquí tenemos el verbo story. Verbo study termina en Y y está precedido de la consonante D. En este caso, la regla debo aplicarla. Debo quitar o reemplazar la Y por la I de punto o I latina, como Cira, y le agregamos ES o ES, siempre y cuando esté acompañado de la tercera persona del singular. Quedaría starry, stories. El verbo fly, que es el verbo volar, termina en Y y está precedido de la consonante L. En este caso, reemplazamos la Y por I latina y agregamos ES. Sería fly, flies, fly, flies. Play. Miren, play, aquí está la diferencia, para que la tengan presente. El verbo play termina en Y, pero no está precedido de consonante, sino de vocal. Como está precedido de una vocal, que es la A, ahí solamente la modificación, el cambio es solo agregarle S. A ese verbo no se le agrega ES. Ténganlo presente, solo se le agrega S.
Cuando está precedido de consonante, sí se debe hacer el cambio de la Y por I latina y agregar ES. Pero cuando está precedido de vocal, a ese verbo solo se le agrega S. Entonces aquí tenemos el verbo go, que es el verbo ir. Al verbo go, cuando esté acompañado de las terceras personas del singular, a ese verbo debo agregarle ES. Go, goes. Go, goes. Tenemos el verbo cry, que es el verbo llorar. El verbo cry termina en Y y está precedida de una consonante que es la R. Para yo decir en tercera persona, él llora. He cries. No debo decirlo he cries, sino he cries. Es decir, reemplazar la Y por la I de punto y agregar ES en su final. Ahí tenemos el verbo mix, que es el verbo mezclar. A ese verbo también se le agrega ES. Al verbo fix, que es el verbo reparar o arreglar, debo agregarle ES en su final. El verbo miss, que es el verbo extrañar, debo agregarle ES. Recuerden que este verbo termina en doble S y la regla dice que el verbo que termina en doble S debo agregarle ES. No se les olvide. Miss, misses, extrañar. Finish, que es el verbo finalizar. A ese verbo termina en SH, debo agregarle ES en su final para conjugarlo. Finish, finishes. Do, el verbo do termina en O, vocal O. La regla dice que los verbos terminados en vocal O debo agregarle ES en su final. Do, does. Tenemos el verbo teach, que es el verbo enseñar. Teach tiene terminación en CH. Ese verbo debo agregarle ES en su conjugación con la tercera persona. Teach, teachers. Ok, entonces ahí tenemos esa lista de verbos para que te la tengas presente. Esta lista de verbos es fundamental que la tengas presente siempre que vayas a conjugar un verbo. Repito, watch, wash, story, fly, play, go, cry, mix, fix, miss, finish, do, and teach. Tenlos presentes, ¿ok? Bueno, mire, entonces aquí les traje la conjugación de diferentes verbos para que a ustedes se les facilite más la comprensión y la asimilación de este tema. Entonces ahí tenemos el verbo estudiar, que es el verbo story. Verbo estudiar es el verbo story, estudiar, ¿ok? Entonces ahí vamos a conjugarlo en primera persona. I story, you story, he stories, she stories, it stories, we story, they story. Entonces, ahí tenemos, y pueden darse cuenta que en las terceras personas, donde está he, she, it, el verbo cambia. Eso es una regla. El verbo cambia. Ahí se le hizo la aplicación de la regla, cambié la Y por la I de puntico y agregué ES o S. I story no se cambia. You story no sufre modificaciones. ¿Dónde sufren las modificaciones? He stories, she stories, it stories. Ahí. Nuevamente se normaliza. We story, they story. Entonces ahí tenemos ahora el verbo go, que es el verbo ir. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, they go. ¿Dónde está la modificación? Vamos a ver. Ajá, en las terceras personas. He, she, it. He goes, she goes, it goes. Ahí está la modificación o el cambio, ¿ok? Bueno, seguimos con la siguiente conjugación de verbos, ¿ok? Que es el verbo wash y el verbo watch. Verbo wash y el verbo watch. Entonces ahí tenemos el verbo wash, que es el verbo lavar. Y el verbo watch es el verbo ver. Entonces vamos a conjugarlo. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, they wash. Ese verbo termina en SH. Entonces la conjugación dice, la regla dice que cuando los verbos terminan en SH, debo agregarle ES en su final. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, they wash. Vamos con el verbo watch, que es parecido en su pronunciación. Significa ver. I watch, you watch, he watches, she watches, it watches, we watch, they watch. A esos verbos debo agregarle ES, lo tengan presente, ¿ok? Seguimos con el verbo teach y el verbo miss. El verbo teach y el verbo miss.
I teach, you teach, he teaches, she teaches, it teaches, we teach, they teach. Entonces, el verbo termina en CH. La regla dice que los verbos terminados en CH debo agregarle ES en su final cuando están acompañados de las terceras personas. En este caso, he teaches, she teaches, it teaches. Le agregué ES. El verbo miss, que es el verbo extrañar. I miss, you miss. Este verbo termina en doble S, terminación SS. Como tiene terminación SS, debo agregarle ES en su final. I miss, you miss, he misses, she misses, it misses, we miss, they miss. Entonces, ese verbo debe agregarle ES para la aplicación de las reglas del presente simple en inglés. Bueno amigos, miren, esta es la serie que estamos estudiando el present simple en inglés. Hoy estudiamos en presente simple lo que fue la parte gramatical, lo que es la conjugación de los verbos, en el presente simple los verbos regulares. Entonces esa ha sido la conjugación de los verbos para que tengan en cuenta y practiquen estas diferentes reglas. En la próxima, seguimos con esta serie del present simple. Vamos a seguir haciendo 2 videos más para terminar esta serie del present simple. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Este contenido muy especial para ti, con mucho amor. Ya los extrañaba. I miss you. Ok, mire, no se les olvide suscribirse a este canal. Tú que pasas por este video, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. No se te olvide darle me gusta, compartir este video con tus amigos, familiares, vecinos, sobrinos. Bueno, con la persona que en verdad necesite este video, compártelo. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Bueno, bye.